¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Andrea Magaña y en nombre de Fibras Ópticas de Colombia les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro webinar del día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes su asistencia y pues comenzamos con este evento. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, yo les voy a brindar una pequeña introducción a lo que es nuestra empresa. Fibras Ópticas de Colombia es la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica. Fibras Ópticas de Colombia se especializa en crear las conexiones más valiosas, brindando soluciones innovadoras de fibra óptica en la red de telecomunicaciones en Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales, trabajamos todos juntos de la mano para que ustedes, nuestros clientes, puedan disfrutar de los mejores productos y servicios y de la mejor calidad, claramente. Fibras Ópticas de Colombia se conforma de 6 grandes marcas, las cuales pueden ver a continuación. Wave Optics es nuestra marca especializada en la fabricación de cable de fibra óptica. Aerial Grip, nuestra marca especializada en herrajes para la instalación de redes de fibra óptica. Mexfoserv, enfocada a la fabricación y diseño de ensambles ópticos. Splice XP es nuestra marca especializada en cortadoras y fusionadoras de fibra óptica. También tenemos Fusion Guard con nuestras cajas de empalme para proteger cada fibra de nuestra red. Y Shineway Tech, enfocada en equipos de medición. A través de todas nuestras marcas, hasta el día de hoy, tenemos un portafolio en el cual integramos más de 10,000 productos para todos ustedes. Como les mencioné anteriormente, nos especializamos en crear soluciones completas, las cuales van desde el data center hasta planta interna, planta externa aérea, planta externa subterránea y última milla. Adicional a esto, los invito cordialmente a visitar nuestro sitio web a través del QR que aparece en la pantalla o a través del link www.foc.com.co. En nuestro sitio web podrán consultar toda nuestra variedad de productos, sus fichas técnicas, precios, configuraciones y stock de los mismos. Además, contamos con un equipo de profesionales que estarán disponibles para ustedes a través de nuestro chat en línea para brindarles la asesoría y aclarar todas las dudas que tengan respecto a nuestros productos. Sin más por el momento, cedo cámaras y micrófonos a mi compañero Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio, quien será el encargado de brindarles el tema del webinar del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y espero el evento sea de su agrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Esperamos que el tema que les vamos a impartir, el tema que les queremos compartir ahora, sea mucho de su interés y de su agrado. Y vamos a ahorita comenzar ya con la parte de la presentación. Primeramente, vamos a ver por aquí, nuestro webinar se llama Soluciones de Conexión para Última Milla, ¿no? Y todo va enfocado a FTTX. Vamos a ver un poquito de qué nos referimos cuando hablamos de FTTX, cómo lo definimos y cómo podemos hacer cosas referentes a FTTX. ¿Cuál es el contenido del webinar? Para empezar, queremos ver un poquito de soluciones de conexión para última milla. Para eso necesitamos ver un poco de redes pasivas de fibra óptica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de redes pasivas de fibra óptica? Y también vamos a ver un poco sobre FTTX ya específicamente. ¿Y qué soluciones tenemos? Pues para poder realizar una conexión de última milla. Y también, las notas. Redes pasivas de fibra óptica. Cuando hablamos de redes pasivas de fibra óptica, ¿a qué nos referimos? Regularmente se les conoce por su acrónimo en inglés de PON. Este PON viene de Passive Optical Network, ¿sí? Que significa literalmente red óptica pasiva. ¿Para qué nos referimos con red óptica pasiva? Es aquella que no requiere de componentes energizados en toda la red para lograr la transmisión de datos. ¿Qué nos referimos con componentes energizados? Aquellos componentes que no requieren electricidad para su funcionamiento. Es decir, solamente se realiza la transmisión y recepción con elementos activos, ¿sí? La información viaja únicamente por medios ópticos. Entonces, tanto transmisión como recepción se utilizan elementos activos, o sea, elementos que se energizan eléctricamente, pero la capa física que transmite los datos es un medio óptico. Entonces, no requiere electricidad
en esa transmisión, como si lo requieren los medios de cobre, por ejemplo. Entonces, para esto se emplea el splitter como medio de división óptica, para generar una red denominada punto a multipunto. Entonces, más o menos funciona de esta manera. Si tenemos una OLT en nuestra Central Office, entonces enviamos nuestra información a través de un cable multifibra. De este cable multifibra tomamos una fibra y lo pasamos a un divisor óptico o splitter, y de ahí podemos sacar nuestra señal para casa habitación, para oficina, o también para el caso de un negocio. Entonces, de esta forma, podemos lograr una red que se denomina punto multipunto, es decir, con un solo punto de llegada yo puedo tener varios puntos de consumo. Es que es un splitter, es un dispositivo de distribución de energía óptica que contiene múltiples extremos de entrada y de salida. Es decir, la función del splitter de fibra óptica es dividir un haz luminoso incidente en dos o más haces luminosos y viceversa. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, de que mi splitter simplemente divide la potencia de la luz que yo le estoy ingresando, me la divide en 2, 4, 8, 16 o 32 o 64 o más partes, dependiendo del tipo de splitter que manejemos, de la potencia que tenemos disponible en nuestra unidad de luz y pues del punto de consumo que queramos lograr. Entonces, el splitter de fibra óptica ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas al permitir que una sola interfaz PON sea compartida por muchos abonados. Entonces, lo que hablábamos, yo tomo una sola línea de fibra óptica, utilizo mi splitter y este splitter me permite tener muchos abonados, ¿no? Tener muchos puntos de consumo. Entonces, más o menos tenemos por acá abajo un diagrama que nos representa el funcionamiento de un splitter. Entonces, entra por un punto mi punto de luz, ¿sí? Y este se divide en dos y otra vez se vuelve a dividir en dos y en dos. Entonces, esto nos da, al haber realizado 3 divisiones de una sola salida, me permite tener 8 salidas. Entonces, si yo hago una división más, voy a tener el doble de salidas, que ya serían 16. Entonces, en su mayoría, casi todos los splitters funcionan así, dependiendo de su configuración y del tipo de pitcher que esté manejando. Es un splitter planar, esta representación, entonces se divide de igual manera, proporcionalmente a toda la salida de la entrada. Tenemos algo que se denomina canal descendente, que en este, los paquetes van en sentido descendente desde la OLT hacia varios ONU o ONT. Y recordemos que una ONU no es otra cosa más que una unidad de red óptica, o una ONT es un nodo, una terminal óptica de nodo. Entonces, son lo que se reconoce ya como equipos activos que descifran las señales que nosotros estamos transmitiendo, y en este caso pudiera ser la función como modelo óptico. Si los paquetes descendientes se envían como transmisiones, con los mismos datos identificados por un código único de puerto. Quiere decir que en cada línea de salida nosotros mandamos una señal y esta señal tiene un código de identificación. Ese código de identificación nos permite que otros elementos pues, no reciban una señal equivocada. Entonces, el rango de longitud de onda para la descarga es de 1480 a 1500 nanómetros. Si yo tengo por aquí mi OLT que está transmitiendo a través de un cable o de una fibra óptica, un solo hilo, y yo tengo 3 señales que estoy transmitiendo al mismo tiempo. Obviamente, cada una identificada por su código único de puerto. Entonces, estas 3 señales llegan al splitter o a mi divisor óptico, y mi splitter transforma esas 3 señales, las divide y las manda a una ONU. No la puede dividir a una ONU 2 y nos divide a una ONU 3. Si nos damos cuenta por ahí, el splitter dividió las 3 señales y envía las 3 señales a todas las ONU. ¿Sí? Entonces envía las mismas señales. Entonces la ONU, ¿qué es lo que hace? Filtra las señales que no le sirven y toma la señal que le sirve para así poder proveer servicio, por ejemplo, de datos o de internet a un solo punto de consumo. Entonces, por ejemplo, mi ONU 1 lo que hizo fue ignorar las señales 2 y 3 y solamente tomar la señal 1 que le correspondía y poderla traspasar hacia su punto de consumo. Entonces, la ONU 2, ¿qué es lo que hace? Ignora señal 1, ignora señal 3 y ya me puede dar mi señal 2 a mi punto de consumo, y mi ONU 3 hace exactamente eso mismo, ignorando señal 1 y 2 y solamente filtrando la señal 3. ¿Sí? De esta manera puedo tener con un solo punto, con una sola fibra óptica, puedo tener 3 puntos de consumo.
Tenemos lo contrario también, que es el canal ascendente. Ya mandamos señal de la OLT al punto de consumo y ahora necesito enviar del punto de consumo a la OLT de vuelta. Entonces, la transmisión de paquetes en sentido ascendente se produce a través de TDMA, que es el TDMA, pues es acceso múltiple por división de tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? A que cada ONT o cada ONU va a esperar su turno para transmitir. ¿Sí? Entonces, se mide la distancia entre la OLT y la ONT y de esta manera podemos saber nosotros cuándo es que le toca y cuál es el punto exacto para poder enviar su señal. Entonces, las franjas horarias se asignan en función de la distancia a la ONT o la ONU y se envía tráfico en sentido ascendente según el intervalo concedido. Entonces, como ya sabemos nosotros a qué distancia está cada punto de consumo, se sincronizan todos y cada una manda a su tiempo para evitar la saturación de la OLT al final. Entonces, esta detecta y previene colisiones a través del rango de tiempos que tiene designada cada uno. Entonces, la onda va en sentido de subida, varía entre 1290 a 1330 nanómetros. Entonces, ahora tenemos el sentido contrario. Yo tengo por ahí mi computadora 1, mi computadora 2, mi computadora 3, con mi punto de consumo 1, 2 y 3. Entonces, cada una manda a su ONU su señal correspondiente. Entonces, la ONU, ¿qué es lo que hace? Toma esa señal y la amplifica. Previamente la convierte de eléctrica a óptica, la amplifica y ahora sí la envía. Todas estas llegan de vuelta hasta un divisor óptico o un splitter y este splitter vuelve a mandar, ahora sí, las tres señales juntas de retorno hacia la OLT. ¿No? Entonces, de esta forma, ya tengo por ahí mi transmisión y recepción de datos. Ya tenemos datos bidireccionales a través de un solo hilo de fibra final que llega a mi consumidor. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Para evitar interferencias entre los contenidos de los canales, se emplean dos longitudes de onda diferentes utilizando medios WDM. ¿Qué nos referimos con medios WDM? Que son medios multiplexados por longitud de onda. Entonces, la red pasiva contempla también la distancia entre usuario y central, ya que a menor distancia se requiere menor energía, caso contrario, mayor energía para lograr generar el enlace eficiente. Pues, por ejemplo, aquí yo tengo este multiplexor WDM que tiene varias aplicaciones de usuario. Cada aplicación de usuario la representamos con un color diferente. Pues, por ejemplo, yo puedo tener una señal de televisión de circuito cerrado, puedo tener una señal de voz, una señal de datos, una señal de televisión y una señal, no sé, de un sensor antiincendios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas estas señales las tomo en mi multiplexor, ¿sí? Y las envía a través de un solo hilo de fibra óptica, todas estas longitudes de onda sumadas. Así como el sol nos envía una luz blanca que al pasar a través del cielo puede generar un arco iris y se divide en varias longitudes de onda, de la misma manera, así lo hace mi multiplexer. Entonces suma todas esas longitudes de onda en una sola y las envía a través de un solo hilo de fibra óptica, donde un demultiplexor tomará todas esas señales que vienen y las va a separar, ahora sí, en cada una, en una aplicación de usuario diferente. Entonces, si al principio yo tenía una señal de televisión de circuito cerrado, que se multiplexó, al momento de demultiplexarse, vamos a seguir teniendo la misma señal de televisión de circuito cerrado, nada más que mi receptor pues, tendrá que interpretar esa señal. Pues esto nos permite tener anchos de banda muchísimo más altos y tener pues menos fibras empleadas para diferentes aplicaciones. ¿No? Ya no me impide tener yo más de una aplicación en un solo hilo de fibra óptica siempre y cuando mi señal venga ya multiplexada. Existen tres ventajas clave que vuelven más conveniente el despliegue de fibra óptica sobre otras tecnologías de transmisión de datos. Las redes pasivas de fibra óptica tienen muchas ventajas sobre otras tecnologías, pero son tres ventajas que son las más importantes o las más relevantes que nos pueden hacer decantarnos por un sistema de transmisión de datos en una red óptica pasiva. La primera, la eficiencia energética. Al no tener medios de retransmisión activos durante toda la red de fibra, esto nos permite que la electricidad que yo estoy usando tenga un uso más eficiente. ¿Sí? Entonces, nada más, lo tengo mi punto de mi transmisor y mi receptor y nada más. Entonces, todas las derivaciones, todo lo demás que se hace por medios ópticos completamente y esto ya no me consume de electricidad. ¿Sí? Entonces, esto me permite
de cierta manera, pues tener un consumo más eficiente de energía. Tenemos escalabilidad. Esto es algo muy importante. En la actualidad, todas las redes están migrando a fibra óptica, ya que la fibra óptica es la que nos permite el ancho de banda que vamos a requerir hoy y en el futuro. ¿Sí? Desde los proveedores de servicios de telefonía, internet y televisión locales, hasta las telefonías que están empezando a emplear redes 5G. Pues todas estas redes 5G, todas estas redes 4G también, las redes de distribución de teléfono, de internet y demás, todas están creciendo. Entonces la fibra óptica me permite que el ancho de banda pueda aumentar dentro de las mismas líneas de fibra que ya tengo. Entonces simplemente si yo quiero aumentar mis puntos de consumo, utilizo otro splitter y divido esas señales, ya que el ancho de banda todavía aún me es suficiente para esto. Entonces me permite esta escalabilidad al tener ya fibra óptica. Entonces todas las redes que se están poniendo nuevas, precisamente por eso están empezando a usar fibra óptica sobre otras tecnologías, porque les va a permitir escalar sus sistemas a futuro. Y también tenemos un bajo mantenimiento. Cuando hablamos de bajo mantenimiento, es hablar de poco tiempo perdido, es hablar de la coexistencia del servicio, es decir, que el servicio no se vea interrumpido, y es hablar de un ahorro económico en el gasto de mantenimiento. Pues como sabemos, las redes de fibra óptica, al ser medios pasivos, no requieren de mantenimientos constantes, es decir, los mantenimientos que se le da son, si acaso, alguna limpieza allá cada tantos años, o reparaciones por fallas que regularmente son ajenas a la misma fibra óptica. Entonces, esto nos permite un bajo mantenimiento y lo hace más conveniente sobre otro tipo de tecnologías. No requerimos estar cambiando la fibra, incluso, por ejemplo, una fibra que esté enterrada, la podemos enterrar y la dejamos 20 años y la fibra seguirá funcionando perfectamente sin ningún inconveniente durante esos 20 años o más, ¿no? Entonces, este bajo mantenimiento nos hace que la instalación de fibra óptica a largo tiempo o a largo plazo sea mucho más rentable que otros medios de transmisión de datos. Continuando con nuestro webinar, pasamos a la parte de FTTX. Este FTTX es un término que se está escuchando cada vez más. Vamos a ver por qué se denomina de esta forma. Entonces, en cuanto a las redes ópticas pasivas, en nuestras redes de fibra óptica, la tecnología FTTX es un término genérico para designar cualquier acceso que sustituya total o parcialmente a las redes de cobre. El término se acuña del inglés Fiber to the X, siendo X el punto de llegada. Entonces, es un término genérico de cómo consideramos nosotros nuestras redes, cómo las nombramos cuando estamos introduciendo fibra óptica ya como tal. Por ejemplo, aquí yo tengo mi Central Office, y este Central Office va a tener 3 redes de distribución, una troncal, una de distribución y una cometida. Entonces, estas fibras van a llegar a través de una red troncal, van a pasar a una distribución y después a una cometida. Por ejemplo, aquí tengo ya mi red troncal, y de esta red troncal que sale desde mi Central Office, voy a tener, por ejemplo, por aquí un edificio que sale ya con una red de distribución. O tengo también otros edificios, unos MDU, o sea, unos edificios habitacionales de alta densidad. Puedo tener una antena, por ejemplo, para servicios 5G. Tengo por acá una red de distribución que va a pasar a un gabinete que después nos va a convertir a una red de cobre. Y también tenemos por ahí ya una red que a través de un cierre FTTX nos permite hacer distribución directamente de fibra hasta el hogar. Entonces, ¿cómo las denominamos todas estas? Por ejemplo, tengo aquí FTTO, puede ser Fiber to the Office. Entonces, ya este edificio, al ser una oficina, ya sé que tengo yo muchos equipos de cómputo, por ejemplo, tengo un circuito cerrado, tengo sensores y alarmas y demás. Ya sé que esta red de distribución me va a permitir alimentar de datos todo este edificio, ¿no? Entonces, como es un edificio de oficina, lo denominamos FTTO o Fiber to the Office, ¿sí? Fibra hasta la oficina. Tenemos por acá FTTB o Fiber to the Building, significa fibra hacia el edificio, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo alimentar un edificio departamental para muchos servicios, un abonado muy grande, y lo denominamos como FTTB. Entonces, podemos meter ahí también en este caso, hacia una antena, tener FTTA o Fiber to the Antenna, quiere decir que mi red de distribución llega hacia esta antena, y esta antena ya se comunicará con otras antenas también, entre ellas a través de fibra óptica, ¿no? Permitiendo que ya nuestros equipos de, por ejemplo, de teléfonos móviles
bueno, puedan comunicarse a las demás redes. Tenemos también FTTC o Fiber to the Core, Fiber to the Cabinet, dependiendo de cómo lo denomine el instalador, donde llega mi red de fibra óptica, se conecta con otros equipos activos que retransmiten esa información a través de una red de cobre, que esta ya puede ser, por ejemplo, de cable coaxial o de par trenzado, dependiendo del tipo de red que estemos usando. Y tenemos por acá el más común, la tendencia nos empuja hacia allá, tener FTTH o Fiber to the Home. Significa fibra directamente hacia la casa. Entonces, todas estas son acuñadas desde el término FTTX. Entonces, cambiando la última letra, cambiando esa X, podemos nosotros tener diferentes derivaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a llevar fibra óptica especialmente hacia una fábrica, puedo ponerle FTTF, ¿sí? Fiber to the Factory. Por ejemplo, si ya lo quisiera nombrar de esa manera, ¿no? Entonces, no hay nada que me impida nombrarlo de esa manera. Ahora vamos hacia la parte de última milla. Esta se refiere al tramo final de la red que ofrece conectividad a los clientes residenciales. Casi siempre que hablamos de última milla nos referimos a los clientes residenciales. La conexión entre la casa del cliente y el resto de la red. Entonces, la palabra milla se utiliza en sentido figurado, es decir, no es literalmente una milla. La longitud del enlace puede ser muy superior o muy inferior a una milla. Entonces, esta conexión es generalmente proporcionada por una empresa local de telefonía o de cable mediante líneas de cobre o fibra óptica. Entonces, última milla se le denomina tanto con fibra óptica como medios de cobre. Entonces, como vemos, esta milla no se refiere exactamente a que sea los 1600 y tantos metros, sino que se refiere al último tramo, ya para llevar directamente al punto de consumo final. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi Central Office y puedo tener por ahí la distribución hacia una oficina, ¿sí? Fiber to the Office, por ejemplo, tenemos ahí, y a esta red le llamamos última milla. Entonces puede ser, no necesariamente se refiere a que sea un solo hilo de fibra óptica, pueden ser dos, pueden ser 4, pueden ser 12 o 24, dependiendo de lo que queramos lograr en nuestra red, pero como ya es el último tramo, desde mi distribución hasta mi punto del consumo, lo denominamos como última milla. ¿Qué elementos de instalación requerimos nosotros para un despliegue de una red de última milla? Bueno, principalmente requerimos cables de fibra óptica, ¿no? Entonces, nuestras condiciones de red pues, van a requerir diferentes tipos de cables. Entonces, es importante por esto conocer principalmente los cables de planta externa, que son los adecuados para última milla, ¿sí? Tenemos también acá un cierre de empalme. Hay diferentes cierres de empalme para diferentes necesidades. Entonces, habrá que poder seleccionar el cierre de empalme que mejor nos convenga. Si tenemos también registros, en el caso de una instalación subterránea, por ejemplo, vamos a requerir estos puntos de registro donde yo voy a tener pasando mis cables, donde voy a tener también ahí mis cierres de empalme para las interconexiones y demás. O en caso de que sea una instalación aérea, bueno, pues tenemos por aquí elementos de herrajería que nos van a permitir una correcta instalación de mi despliegue aéreo. Y también tenemos ahí splitters o CWDM que nos van a permitir hacer esta distribución de punto a multipunto. Seguimos avanzando con cables de fibra óptica. Por ejemplo, la marca WeOptics se encarga de transmitir la información en forma de haces de luces. Quiere decir, esos haces de luces que me transmite mi ULT se transfieren a través de mis hilos de fibra óptica. Entonces, cada uso requiere de características físicas distintas. En el caso de los empleados en planta externa, como es tiene características como ser resistentes a agentes como la humedad, la radiación solar, la tracción o ser autosoportados. Entonces, ¿por qué requiere el cable de planta externa esas características? Porque va a estar sometido a tensiones, va a estar sometido a la radiación y a condiciones que no podemos controlar. Por ejemplo, si los tenemos en ductería, pues es muy común que la ductería a nivel de piso en algún momento se vaya a inundar. Entonces va a estar en una condición de alta humedad, entonces mi cable debe resistir esa alta humedad y no dañarse al estar trabajando en ese sentido, ¿no? Entonces también tiene que tener resistencia a la radiación solar. Si mi cable está tendido aéreamente, por ejemplo, mi cable tenderá a dañarse por el uso constante y por estar sometido hacia la radiación ultravioleta del sol. Entonces esta radiación sabemos que termina por degradar los materiales, sobre todo los plásticos, puede generar fracturas, puede generar otro tipo de deformaciones. Entonces, este cable tiene que resistir esas condiciones.
tiene que tener resistencia a la tracción. Si lo vamos a instalar en forma subterránea, bueno, tiene que resistir la tracción que yo le voy a meter a mi cable al estarlo tirando para lograr instalarlo, o también puede ser al estar colgado. Bueno, va a haber una tensión por ahí que se va a generar por su mismo peso y su gravedad, ¿sí? O también por acción externa como vibraciones extra o incluso hasta el mismo viento o hielo que se pueda generar en temperaturas bajas. Entonces también pueden ser autosoportados, como en el caso del cable ADSS, ¿sí? Que nos permite pues, ser tendido sin necesidad de un soporte extra, de un mensajero de acero y un cable latch. Entonces, todo esto nos permite generar una buena distribución de fibra óptica. También tenemos cierres de empalme, por ejemplo, de la marca Fusion Guard, y en esto su función es la de resguardar los elementos de interconexión entre fibras. Entonces, debe ser capaz de soportar las condiciones climatológicas externas sin sufrir fallas, pues de ellos depende que la protección de los empalmes entre fibras. Entonces, por ejemplo, la función de mi cierre de empalme es lograr que si yo tengo una bobina de fibra óptica y se me termina, yo pueda fusionar con otra fibra óptica y conservar las propiedades mecánicas y de distribución que tenía mi bobina anterior. Entonces, mi cierre de empalme lo que logra es conservar todos estos empalmes de fibra óptica para que no haya diferencia entre una bobina y otra. Pero regularmente estos, casi todos tienen protección IP68 o IP65 dependiendo de las condiciones a las que vaya a ser sometido. Entonces, si es un cierre que ya una vez que se selló ya no se va a volver a abrir para nada, su función va a ser nada más la de estar protegiendo las fibras, lo ideal es un IP68. Sí, como los que tienen los de la marca Fusion. Tenemos también, hablamos de registros, por ejemplo, la marca Airgrip maneja este tipo de registros poliméricos y su función es la de permitir el resguardo de elementos de interconexión para fibra óptica y de servir como punto para su manipulación en instalaciones subterráneas. Como hablábamos, sí, resguarda elementos de interconexión, como resguardar cierres de empalme, como resguardar almacenadores de fibra óptica o los mismos cables de fibra óptica. Entonces, deben ser capaces de resistir esfuerzos mecánicos por el paso de peatones y vehículos. Regularmente esos registros van a estar puestos a nivel de bajo del piso, entonces tienen que resistir cualquier elemento que les vaya a pasar por encima. A llevar algunos elementos que tengan más resistencia o algunos menos resistencia, por ejemplo, la resistencia de un registro handheld, que únicamente es para trabajar con las manos, no puede ser la misma resistencia que un registro carretero, ¿no? Por ejemplo, pero es parte del dimensionamiento que se le da según la red que tenemos. También tenemos herrajería por ahí, ¿sí? De la marca Airgrip. Estos se encargan de permitir el despliegue aéreo de líneas de transmisión de datos, sirviendo como agente de fijación hacia la estructura del poste de tensión y sujeción. Deben de ser capaces de resistir el esfuerzo mecánico ejercido por vibraciones y el peso mismo de los cables, además de resistir las condiciones de intemperie como la humedad. Entonces, estos elementos de herrajería me permiten yo sujetar mi cable de fibra óptica al poste, porque por normativa pues, no me es permitido hacer el amarre directamente del cable de poste, no puedo ir y darle vuelta nada más al poste y continuar mi despliegue aéreo, ¿no? Entonces tengo que hacerlo a través de un herraje, y este herraje debe de resistir las tensiones tanto que le genera el cable como le puede generar vibraciones adentro. Entonces, este herrajería me debe de permitir también quitarle tensiones al cable de fibra óptica, es decir, vibraciones y demás. Por eso tiene por ahí ese guardacabo, por ejemplo, tiene cierto movimiento para poder reducir estas vibraciones que se están generando en mi línea aérea de fibra óptica. También tenemos splitters. Los splitters, pues, ya como habíamos hablado anteriormente, permiten la división de un haz luminoso incidente en dos o más haces y viceversa, ¿no? Eso me permite que una única interfaz pasiva sea compartida por muchos abonados. Entonces, estos que me permiten que yo simplemente ponga un solo haz de fibra óptica y se dividen en más haces diferentes para de esta manera poder dar servicio a diferentes puntos de consumo. Entonces, estos son fabricados por la marca Nexuser. También tenemos conectores prepulidos, también de la marca Nexuser. Estos me permiten, en el momento en que yo saco mi cable drop, por ejemplo, de acometida, y lo llevo hacia mi residencia, este conector ahí me permite pues, poderlo colocar directamente sobre el cable MDU, por ejemplo, y ya tener una conectorización directa en CAP. Ahí tenemos las cajas terminales,
que estos elementos me permiten albergar conectores o splitters, dependiendo. Por ejemplo, me permite albergar un splitter. Si yo llego a un MDU, como hablábamos anteriormente, que tiene 24 casas, yo llego ahí con mi caja terminal, con un solo hilo de fibra óptica, y de ahí divido con mi splitter hacia 24 terminales, ¿no? Y ya puedo dividir a cada uno de los departamentos de ese edificio. Entonces, estos me permiten ya llegar directamente al punto de consumo. Un poquito sobre mediciones en una red FTTH. No sé si tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el webinar anterior, pero se habló de certificación de primer nivel en redes pasivas de fibra óptica. Pues si no lo han visto, pueden encontrarlo aún en YouTube, en el canal de Fibras Ópticas de Colombia. Entonces, ¿qué mediciones se realizan en una red FTTH? ¿Cuál es el reto de medir las redes FTTH? El primero es que los divisores y los WDM añaden complejidad. ¿Sí? ¿Por qué añaden complejidad? Porque yo no puedo medir desde mi OLT hacia mi punto final, porque no voy a saber cuál red es la que estoy midiendo. ¿Sí? Es muy complicado saberlo, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo en sentido inverso, tengo que hacerlo desde mi punto de consumo hacia mi OLT. Entonces, por lo tanto, solamente voy a medir una sola línea. Entonces, eso me vuelve más complejo poder realizar mediciones en mi red de distribución. Detectar problemas durante la instalación mientras la OLT y la ONT no están funcionando. Como hablamos ahora, como es una red punto multipunto, entonces yo puedo leer nada más un punto a la vez. Entonces, si mis redes no están funcionando, es más complicado realizar estas mediciones, ya que no puedo saber en qué longitud de onda está trabajando la red. Entonces, eso me complica ubicar mi red que estoy analizando, ¿no? Entonces, aún si seguimos el código de colores, sí termina por ser un poco complicado. Entonces, otro reto es los equipos de medición necesitan soportar las atenuaciones e identificar las reflexiones añadidas. Si, por ejemplo, mi OTDR tiene que poder leer todo eso, saber y tener pues el sensor suficiente para detectar luz aún con una atenuación alta. Entonces, los ONT inteligentes pueden permitir pruebas para identificar problemas con mayor velocidad y simplicidad. Entonces, hay algunos ONT que ya me permiten pues hacer este tipo de pruebas. Entonces, regularmente las pruebas se realizan a 1310, 1490 y 1550 nanómetros. Esto es porque son longitudes de onda que están dentro de la ventana adecuada de transmisión de datos. Tenemos algo un poquito que nos combina las ventajas de los cierres de empalme, pero nos facilitan el trabajo. Y esto es el cierre de empalme FTTX. ¿Qué es el cierre FTTX? Por ejemplo, aquí FusionGuard es un cierre de empalme diseñado específicamente para realizar interconexiones de última milla. Permite realizar un despliegue rápido y ordenado para puntos de consumo. Por ejemplo, tenemos por ahí de ese lado un cierre de empalme que tiene IP65. Ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle, ¿no? Y también tenemos uno que ya viene preconectorizado por ahí con un splitter, por ejemplo. Entonces tenemos con este código, tenemos ya este cierre FTTX serie 8. Este es ideal para distribución de red punto a multipunto, al contar con un splitter 1x8 que permite un rápido despliegue, ¿sí? Y nos incluye conectores SC, ya sea APC o UPC, además de una capacidad de hasta 24 empalmes de fibra óptica con sus charolas integradas. Este ya cuenta con protección contra ingresos de sólidos y líquidos IP65. Si lo vemos por ahí, vemos que tiene unos ganchitos, ¿no? Entonces, estos ganchitos lo que nos permiten es que nosotros podamos estar abriendo y cerrando nuestro cierre de empalme. Entonces, es por eso que no podemos tener un IP68, porque si al estarlo abriendo y cerrando, comprometeríamos el IP68. Entonces, ya un IP65 nos permite una protección adecuada para el uso que le vamos a dar. También tenemos, por ejemplo, con este código también de la marca FusionGuard, este cierre de empalme que es ideal para distribución de red punto a punto. Quiere decir, nos funciona como un cierre de empalme común, pero tiene ciertas facilidades. Entonces, este cuenta con charolas de empalme con capacidad de 48 fibras, permitiendo dar rápida continuidad a la red de distribución de última milla. Entonces, recomendado especialmente para redes empresariales, este cuenta con protección contra ingresos de sólidos y líquidos IP65. Entonces, supongamos que yo tengo un cable que viene del exterior a mi oficina y tiene 48 hilos, ¿no? Entonces, yo simplemente llego por aquí con mis 48 hilos y acá voy a distribuir hacia dos puntos con 24 hilos de fibra óptica.
Entonces ya saco aquí uno de 24 y otro de 24 y de esta manera ya me permite hacer redistribuciones ya empresariales. Entonces cada cierre de empalme tiene su funcionamiento según el uso que le vamos a dar. Entonces nos gustaría compartirles también un poquito de una demostración en vivo sobre algunos medios que tenemos para conexión de última milla. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño cambio de cámara y no se desconecten porque vamos a continuar ahorita en un momento. ¿Sí? Entonces aquí el equipo me va a apoyar a hacer el cambio de cámara y no nos descuidamos porque en un momento vamos. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos hablando de un cierre de empalme FTTX? Bueno, aquí lo tenemos, este cierre de empalme FTTX. ¿Sí? Entonces este cierre de empalme nos permite realizar conexiones un poco más rápidas que otro tipo de cierre de empalme, ¿no? Por ejemplo, este cierre de empalme, hablamos de que tiene, en lugar de tener tornillos u otros medios de conexión que son más rugosos o son más difíciles de controlar, estos los tenemos a través de, creo que ya nos pasamos a cámara completa, ¿sí? Okay, muchas gracias. Ya este cierre de empalme tiene broches. Entonces, estos broches nos permiten que mi cierre de empalme pueda ser abierto y cerrado indefinidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos por aquí ya nuestra tapa y tenemos aquí medios de conexión, ¿no? Que son ya aquí acopladores que vienen de un splitter que viene integrado por aquí adentro, ¿sí? Entonces, además, nos incluye por acá, en esta parte, una charola de empalme. Si vemos por aquí viene un hilo de fibra óptica. Este hilo de fibra óptica es el splitter que tenemos. Entonces, mi charola me permite aquí tener 24 conexiones, o sea, dos mangas de empalme por cada apertura que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar aquí y traer mi cable de 24 hilos de fibra óptica. De este lado puedo meter uno también de 24. Yo llego aquí, fusiono 23 hilos de fibra óptica acá y fusiono uno con mi red de splitter, ¿no? Como para mi splitter. Entonces, esto ya me permite meter 24 hilos de fibra óptica y de este lado ya sacar 23 hilos y un hilo de fibra oscura, por ejemplo. Entonces, ahora simplemente lo cerramos acá y me doy cuenta que acá tenemos espacio para acopladores, ¿no? Entonces, si yo quiero realizar una instalación de última milla, por ejemplo, simplemente coloco estos de acá. Voy a ponerlos aquí, creo que sí se aprecia bien. Y yo tengo por aquí, en mi splitter es de 1x8, entonces yo puedo sacar 8 puntos de consumo de fibra óptica, ¿no? Pues, por ejemplo, si estoy haciéndolo ya en planta interna, ¿sí? Yo tengo por aquí estos 5 jumpers que ya había preparado, ¿sí? Entonces, simplemente, si yo quiero realizar una conexión, únicamente me pongo y hago la inserción de mis conectores. ¿Sí? Estos son conectores SC con pulido UPC. Entonces hay que tener, este también es pulido UPC, pero también está disponible en APC si se requiere. ¿Sí? Y simplemente realizo ya aquí la conexión con mis acopladores. ¿Sí? Simplemente hago por aquí el ruteo. Tiene espacios especiales para esta parte. ¿Sí? Y ya de esta manera ya puedo tener yo, aquí ya estoy sacando 5 hilos de fibra óptica, ¿no? Entonces simplemente ya terminé, tiene sus empaques necesarios para todo eso, me pongo ahí, ya cierro aquí mi cierre de empalme y de esta manera pues ya logré realizar la conexión. De esta manera ya tengo por aquí ya conectorizado mi cierre de empalme, ¿sí? Y llevarlo a diferentes puntos de consumo. Esta es una de las soluciones que tenemos ya para la última milla cuando estamos desde el poste y queremos llegar hacia nuestra casa. Entonces, una vez que llegamos a nuestra casa, por ejemplo, necesitamos un punto que me sirva de conexión entre cable de planta externa y cable de planta interna. ¿No? Por ejemplo, yo le puedo haber puesto un cable de planta externa por acá, a esta parte, pero supongo yo que llego con mi cable de planta externa y tengo que para eso emplear una roseta. Entonces, esta roseta lo que me permite es yo tener por aquí mi cable de planta externa que hago la conexión por aquí, por ejemplo, con un conector prepulido que hablábamos hace rato. Y este conector prepulido me permite
que mi cable de planta externa tenga ya su medio de conectorización. Simplemente lo agrego aquí a este conector y lo ruteo. Entonces ya tengo mi cable de planta externa que viene desde el exterior, lo conecto aquí con mi acoplador y ya de esta manera ya tapo mi roseta y yo sé que mi cliente final ya no tendrá acceso a mi fibra óptica. Simplemente lo bajo acá y mi cliente ya no tiene acceso a mi conector de fibra óptica. Entonces eso me permite tener mayor control sobre lo que el cliente está haciendo. Ahora, si yo quiero realizar la conexión ya hacia mi ONT o hacia mi modem, simplemente bajo aquí esta parte. Y creo que me quedó un poquito abierto de acá. Ya está. Y simplemente lo pasamos y lo conectamos acá. Entonces ya puedo pasar hacia mi ONT o hacia mi modem óptico, si lo quieren llamar así. Y lo podemos bajar. Entonces el cliente ya no tiene acceso a esta parte. Obviamente si lo abre, pues ya son pues, consideraciones que él debe tener, pero está diseñado para que no suceda eso. ¿Sí? Incluso tiene su símbolo aquí de advertencia de que es un sistema óptico que está energizado. Entonces hay que poderlo ver por ahí. Entonces en este caso, estas son las soluciones que les queríamos presentar. Esperemos que esta información les sea de utilidad. ¿Sí? Y no sé si tengamos dudas o ya hayan llegado dudas. Creo que sí les están llegando un poquito de dudas técnicas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Y ya me debe estar llegando. Nos pregunta aquí la cinta Bandi de qué tamaño tiene en stock. Ok, vamos a pasar esta pregunta al área comercial. El área comercial, una pregunta de Néstor. Muchas gracias, Néstor. Vamos a pasarte con el área comercial para que ellos te puedan dar solución sobre precios y demás. Buen día, el accesorio, ¿cómo se instala? Nos dice Iván. Si nos referimos a cuál accesorio, pues directamente a este se conecta a través de tornillos que ya vienen precargados en su paquete. Se toman unos tornillos que tienen por acá y se ponen directamente sobre la pared, ¿no? Se perfora la pared y se pasa el hilo de fibra óptica. Ahora, si nos referimos a cómo se instala este accesorio, este cuenta con 3 elementos de sujeción. Tiene elementos de sujeción para poste que se colocan de este lado, tiene elementos de sujeción para pared, ¿sí? Que se colocan de este lado, simplemente se pone directamente sobre la pared y queda en mi pared, o puede ser directamente en el cable de fibra óptica. Para eso incluye ya toda su herrajería. Igual creo que está por salir un video en el canal de YouTube donde bien se presentan los 3 medios de despliegue que tiene este cierre de empalme en particular. Nos dice Néstor, ¿se puede recargar el fleje? El fleje depende del fabricante y depende del tipo de caja que tengamos. Regularmente el fleje, por ejemplo, el que viene en caja de cartón, pues resulta ser muy económico, entonces no vale la pena hacer una recarga. Pero el otro fleje que es de caja plástica, sí es posible recargarlo si tenemos el punto adecuado. Aunque lo más común es que la diferencia entre una recarga y de fabricarlo directamente, pues es tan poca que realmente no vale la pena recargarlo, entonces es más conveniente comprar una nueva. Dice, existen varios tipos de herraje, suspensión y retención. Muchas gracias, Efred. Así es. Tenemos diferentes modelos de herrajes dependiendo del tipo de cable que estemos usando. No es lo mismo usar una herrajería para un cable ADSS o usar herrajería para un cable autosustentado. Entonces, por ahí, ¿sí? También tenemos diferentes medios de suspensión, ¿sí? De retención también. Entonces, depende del tipo de red que tengamos, va a ser el elemento que vamos a emplear, ¿sí? Entonces, la flejadora es la misma sunchadora que llamamos en el llano colombiano. Así es, John Alex. Muchas gracias por tu pregunta. Si le llamamos sunchadora o le llamamos flejadora, dependiendo de la región en donde estemos, pero es exactamente el mismo equipo, funciona exactamente igual. De hecho, tuvimos un webinar ya anteriormente con una sunchadora. ¿Sí? No sé si lo pudieron ver. De cualquier manera, en la página de Fibras Ópticas de Colombia se encuentra ese webinar si lo quieren ver después, más adelante. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué tensiones se debe instalar la cinta de media, 3/4 y 5 octavos?
esta pregunta me gustaría respondértela un poquito más técnico, ya que la medida de fleje que vamos a usar, una tensión regular de un cable de fibra óptica te la soporta tanto un cable de 5 octavos como un cable de 3/4 o 1/2. O sea, no hay tanta diferencia en la tensión que puede soportar. Lo que consideramos más es, para el tamaño, es el tamaño de la rejería que estamos usando. Entonces, sí me gustaría ahondar un poquito más en esta pregunta, y para eso te vamos a contestar a través de correo electrónico con un poco más de información técnica referente a esto. Tenemos más preguntas. Luis Cornejo dice: las dos fibras OS1 y OS2 son compatibles, es decir, puedo usar OS2 en el exterior y unirla en el interior con una OS1. Otón Santiago Broca. Muchas gracias, Otón. Así es, puedes combinar tanto fibra OS1 o fibra OS2, ya que esta nomenclatura no depende del tipo de fibra, sino de la configuración en la que el cable fue construido. Pues una puede venir en tubo holgado, otra puede venir en tubo apretado, una puede venir en seco, una puede venir con otros elementos, con gel, por ejemplo. Entonces, sí, la fibra es la misma, puede ser fibra G652 o ser G657, mientras sea monomodo, ambas, no hay ningún problema en que tú las puedas emplear una y otra combina. Dice: ¿por qué dices que monomodo son OM? Debería decir OS o SM. Creo que esto no lo vimos en este webinar, no sé, no recuerdo haber hablado de fibras en este webinar, entonces creo que necesito ver esa información, recuperarla. Pasamos hacia abajo. Ok. Sí, creo que ya son todas las preguntas que tenemos. Preguntan también si ustedes certificamos nuestros webinars. Como el webinar es un medio de transmisión que es abierto y no podemos corroborar realmente si lo tomaste bien o no, porque no se realiza una evaluación, pues no podemos certificar. Pero cualquier tipo de información puede solicitarla también a nuestros diferentes redes sociales, nuestros medios de comunicación, que ahorita se van a pegar en pantalla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook como LinkedIn como YouTube, buscándonos como Fibras Ópticas de Colombia. Cualquier información relacionada a temas de ventas y demás puede ser en ventas@foc.com.co. Por ejemplo, también estamos transmitiéndoles una pequeña encuesta de satisfacción que nos ayudaría mucho que nos ayudaran a contestarla ahí en el chat. Por mi parte, sería todo y los espero el próximo mes en otro webinar más. Así que tengan excelente tarde, ingenieros.